Nuevamente damos la bienvenida a todos, y en particular a los que nos están visitando en este día. Amén. Yo tengo dos espejuelos, hermanos. Yo tengo un espejuelo de leer mi computadora y un espejuelo de manejar a distancia, ver la vista a distancia. Y hoy, en el afán de llegar, porque tuve una noche un poco difícil y dormí tarde, cuando vine a ver ya era un poquito tarde. Y otra cosa fue que el mensaje que yo iba a predicar en este día, yo lo tenía ya preparado con anticipación. Pero ayer el Señor me cambió el mensaje. Y eso me trajo a terminar el mensaje esta mañana. Entonces, bueno, nada, un poquito difícil, ¿verdad? Diferente, pero yo lo veo perfectamente. Y también lo veo a ustedes más claro, así que tengan cuidado hoy, ¿sabes? A cualquiera que se duerma lo voy a divisarle de aquí y voy a pedir al hermano o la hermana que esté a su lado que le dé un pellizco y lo despierte. Es una forma astucia de la carne evitar escuchar la palabra de Dios. Y también en ciertas ocasiones tiene que ver con actividad demoníaca. Así que cuídese de eso, hermano, y aunque tenga que ponerle taquita a los párpados de sus ojos, manténgase alerta. Amén. Escuchando la palabra de Dios y atesorándola en su corazón y llevándola en práctica diariamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que me ha cambiado a mí y a usted. ¿Lo ha cambiado la palabra de Dios? Amén. El tema de este día, Señor, hermanos, viene de parte del Señor. No temas, yo estaré contigo. Y no puedo evitar, hermano, no he podido evitar desde ayer hasta este momento decir que este mensaje tiene que ver con un grupo de creyentes que está pasando por grandes tribulaciones en este día. Y otros que no son creyentes que le están pasando también, porque en realidad nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por la necesidad de todos, pero en particular el pueblo de Dios. Y me estoy refiriendo a los inmigrantes. Esta palabra se dedica a ellos principalmente, pero nos aplica a todos a la vez de una forma u otra. La palabra de Dios Dios no piensa como el hombre, que es como, ¿verdad?, lineal. La mente de Dios es demasiado profunda y cuando toca un tema abarca muchas cosas a la misma vez. Así que a nosotros también nos toca. Aunque tengamos que entender que en un pasado fuimos, ¿verdad?, pasamos por esas dificultades hasta llegar a esta nación y después pues ya se conoce la historia. Pero con dificultades, muchos que vinieron en realidad aún así con adversidades que nosotros no tuvimos. La adversidad más grande que yo tuve fue tener que dejar mis relaciones en la República Dominicana. Un joven de 16 años, usted no puede desarraigarlo así de repente y llevárselo a otra nación. Cuando uno está en esas relaciones allá, ya usted sabe lo que yo quiero decir. Entonces, este tema tiene que ver con eso. Primeramente, llamó Dios y le dio forma a Israel de medio de la esclavitud egipcia. Nos recordamos aquí, hermanos, que todo esto tuvo que ver con unos inmigrantes. Para que usted, si está aquí o escuche después por la televisión, entienda, no se sienta como una persona perseguida por la ley porque usted haya hecho algo malo. Recordamos que toda esta historia del pueblo de Dios empieza con unos inmigrantes que entraron ilegales a Egipto. Entraron a Egipto. Egipto tenía sus fronteras. Porque sí, que si ellos entraron y cruzaron esa frontera, entonces entraron
sin formalmente haber sido invitados. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero todo empezó con José y la forma que él fue llamado por Dios a una temprana edad. Y fue un llamado fuerte ese, porque en realidad tuvo que pasar muchas vicisitudes para llegar finalmente cuando se creía que había muerto, porque los hermanos lo traicionaron. En otras palabras, hay muchas razones por las cuales Dios mueve, y en la forma que Dios mueve a una persona a moverse de un territorio a otro cuando Él tiene propósito con ellos. Y en este caso, este joven no sabía siquiera por qué sus hermanos lo maltrataban, pero él tenía un llamado de Dios y él lo ejercía. Y recuerdan las prédicas, ¿verdad?, la enseñanza bíblica que hemos tenido, de que el mundo no mira la cosa como la ve Dios. Pero aparte de todo y a pesar de todo, es Dios quien tiene la última palabra y también la primera. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue el propósito de Dios que nosotros llegáramos aquí, aunque yo sufriera bastante como un joven, y 2 veces en el aire por un poco nos caemos en el mar. El avión se tuvo al caer llegando de República Dominicana a Puerto Rico, y después digo, ay Dios mío, tiene que ser evidencia que nosotros no debimos de salir para ese país. Pero yo buscando excusas por qué quedarme por allá. Yo hasta les rogué a familiares, etcétera, que convencieran a mi madre, y mi madre dijo, no, tiene que venir. Mucho lloro, ¿verdad?, despedida, etcétera, y las circunstancias supuestamente nos forzaron a llegar aquí. Nunca supe yo que Dios me iba a llamar a ser pastor, a hacer su voluntad y a hacer de bendiciones para la gloria de Dios a muchas personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dentro de esa esclavitud llegó primeramente, ¿verdad?, José en esa forma como un esclavo que se vendió a una caravana que iba a Egipto, y allá pues de repente él terminó siendo servidor de un gran hombre muy apoderado dentro del gobierno egipcio. Y una cosa otra en su servil, etcétera, conocemos muy bien hasta dónde llegó todo eso con inmigrantes. Llamó Dios entonces a ese pueblo. Quiero decir, para concluir ese pensamiento, que al final de la historia llegaron también sus familiares cuando hubo una gran hambre, y ahí empezamos a ver los propósitos de Dios, cómo funcionan. ¿Por qué Dios lo trae a usted aquí, a esta nación, como me trajo a mí? Y usted ha visto los propósitos, ¿verdad? Aquí yo encontré al Señor, aquí realmente se cumplió el llamado del Señor en mi vida. Yo me imagino cómo se sentía José y después también su familia dentro de una nación inclusive que no tenía ninguna afinidad para ese pueblo. Llamó Dios a Israel de allí después que había pasado unos 420 años. Lo llamó de allí, dice la palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esta palabra debe de aplicarle a toda persona que es creyente y llega aquí de la forma que sea y quizás no entienda exactamente por qué. Entonces Israel fue forjado por fuego, y toda esta palabra aplica a la iglesia entera como también a esas personas. Recíbala la palabra como que también como que para usted. Israel fue forjado por fuego. Desde que era muchacho, Dios lo llamó. Yo a veces, cuando aplico la palabra a mí mismo, yo pienso y digo, wow, desde que era muchacho, sería posible que Dios me llamó desde que yo era muchacho, pero yo nunca lo oí. Yo nunca oí una voz como la oyó Samuel cuando Elí, el sacerdote, ¿verdad? Iba al sacerdote durmiendo, que se despertaba, que escuchaba una voz. No escuché esa voz audible, así quizás tampoco usted. José no escuchó esa voz tampoco.
ni tuvo él decisiones en cuanto a salir. Fue la voluntad de Dios que eso ocurriera. ¿Cuántos alaban al Señor? Vaya pensando usted, Señor, y dígale al Señor, a todo creyente ahora, ¿verdad?, que va a escuchar esta palabra aquí o más afuera por televisión o lo que sea. Señor, ¿cuáles son tus propósitos para conmigo? Porque tú me traíste aquí con propósito. Yo creía que yo pensaba una cosa y sin embargo, de acuerdo a tu palabra, ahora entiendo que tú tenías un plan conmigo, un propósito conmigo de llegar a ese lugar. De seguro que eso era lo que José hablaba con Dios. Señor, yo sé que llegué en esta forma, vendido como un esclavo y todo esto. Yo nunca voy a dudar que todo esto fue plan tuyo para conmigo. Al yo ver ahora cómo yo soy tan útil dentro de una situación de vida o muerte como fue Zambruna en ese momento en Egipto. Y como he sido de bendición a mi familia, tú tenías plan con mi familia, pero más importante, Dios tenía plan con una nación que él iba a crear en Egipto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y sin embargo él no sabía nada, él no entendía nada. Así mismo yo pensaba y decía, wow, pero ¿será posible que todas las cosas que yo viví dentro de mi juventud, todas las cosas que yo hice, aún las maldades, todas esas cosas sirvieron para formarme y yo no lo sabía? Dice el Señor que aunque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en Egipto no lo sabía, Dios estaba preparándolo para ser una nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Más importante, Dios estaba preparándolo para hacer una bendición al mundo entero. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la palabra de salvación y aún el Mesías, ¿verdad?, el Salvador del mundo vino, entró dentro de la experiencia humana, dentro de ese plan glorioso de Dios que incluyó a un pueblo que empezó como esclavo. ¿Cuánta vicisitud individualmente pasamos para llegar a entender los planes de Dios? Y aunque sufrimos, recuerden, el pueblo sufrió mucho, aunque sufrimos en ese proceso, sea lo que sea, y en este caso estamos hablando de partir de tu tierra y parentesco, como llamó Dios a Abraham, a una nación donde tú no conoces el lenguaje, ni conoces cómo las cosas van a desenvolverse. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la divina voluntad de Dios lo permitió y creó Dios la circunstancia bajo la cual llegamos a ese lugar donde Él nos llamó a ir, aunque no lo sabíamos. Mi involucramiento en la política, todas esas cosas, yo la vi como formación de Dios para mí, porque siempre tuve esa afinación a ayudar al prójimo. Y estando en la escuela secundaria, ya yo estaba prestando servicios a los necesitados. Dios me permitió tener el privilegio de crear organizaciones que luego se desarrollaron grandes fuerzas de servicio a la comunidad hispana. Peleé por ello sin saber por qué en cuanto a lo que Dios tenía predestinado para mí. Yo fui uno de los que fui a enfrentar la policía, de los que fue a enfrentar las leyes de inmigración aquí, casi siendo atacado por perros feroces de la policía cuando fuimos a protestarle alrededor por el abuso que tenían en contra de la comunidad. El historial mío, fuera de los caminos de Dios que aún había estado, fue un historial de completa entrega hasta punto de perder mi vida. Y así después yo vine a ver cómo Dios realmente va formando aquello que Él llama. Y a todos ustedes que escuchan estas palabras, que llegaron aquí y se sienten mal quizás por lo que oyen de ustedes mismos, especialmente los creyentes, recuerde, Dios está con usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero más importante, recuerden, ustedes están aquí con propósito. No vacilen sus pensamientos en cuanto a eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si están aquí, si estamos aquí con propósito, entonces así como Dios habla hoy, habló anteriormente al pueblo de Israel en estas palabras, le habla a ustedes en este día. Cuando tú
eras muchacho, cuando tú eras muchacha, yo te amé. Y de Egipto, recuerden hermano, que Egipto es una forma de hablar del mundo. Y de Egipto te llamé a mi hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo que estas palabras aplican directamente a nosotros hoy día. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Bueno, declararnos que Él tiene propósito con todo aquel que Él llama. Dios, como buen Padre, no se desatiende de nosotros después que entramos al camino de salvación. No tiene sentido que después que el Señor haya invertido tantos recursos para que nosotros escucháramos la palabra, la recibiéramos, que ahora simplemente, ok, ya conociste, sálvese quien pueda. No, Dios está en nuestra vida obrando continuamente de acuerdo a un plan glorioso que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si usted ha llegado a esta nación, hermano, no tenga, o hermana, no tenga ninguna duda. Dios te ha llamado a ti como llamó a ese pueblo de medio de los egipcios para salir a un propósito más grande que Él tenía con el pueblo de Dios. Pero no fue sin adversidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en este momento el remanente de Israel que se encuentra cautivo en Babilonia está muy triste, está muy cabizbajo, está muy pesimista, está viviendo en el pasado, está recordando cuán buenas eran las cosas allá, gloria sea al Señor, en Egipto, en Babilonia, perdón, y está en una situación de decaimiento muy grande. Pero Dios dispuso en su corazón que el evangelio la venida del Mesías era una profecía que ya estaba dicha en Génesis 3:15. Y que esto iba a ocurrir, y ya Dios trazó un plan. ¿Y sabe qué? Cuando Dios traza un plan mundialmente, nadie puede pararlo. Allí en ese momento, cuando los babilonios entraron a Israel y la sitiaron y destruyeron toda la ciudad y destruyeron el templo y todo, ya supuestamente la vida de una nación cesó completamente. Y los últimos que quedaron ahora eran prisioneros, ¿verdad?, exiliados dentro de un reino conquistador. Imagínense el sentir de los que sobrevivieron, porque ellos tomaron el rey Nabucodonosor, lo que hacía era que tomaba de los más inteligentes y se lo llevaba para servir luego en su reino. Pero no era lo mismo, hermano. Ellos deseaban estar en su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Una situación muy, muy difícil. Quizás en muchos momentos, y no es difícil de entender eso, este remanente de exiliados tomados como esclavos llevados a Babilonia, se sentían como que ya Dios no estaba presente. Ya Dios no estaba haciendo nada, ya Dios no los escuchaba, porque ellos sabían muy bien que lo que habían hecho había sido profetizado y ellos no escucharon. Por tal razón sentían como que no obedecieron, y por no obedecer le vino la adversidad. Y esa es la realidad de la vida del creyente también. La desobediencia acarrea consecuencias. Pero todo eso es con un plan de Dios, mantenernos, ¿verdad?, en línea en el camino que hemos trazado, que Él ha trazado para nosotros. Y cuando salimos para aquí y para allá, pues ya Él está buscando la forma. Cuando resistimos, entonces ahí viene la adversidad. No es Dios, somos nosotros que causamos el problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene un plan contigo desde que tú eres joven hasta ahora. Si eres creyente, puedes creerlo así. Y de cuando tú saliste de un lugar a otro, Dios no se desentendió contigo. Quizás tú hasta creyeras que no está haciendo bien, pero entendía que habían otras fuerzas que te motivaban a continuar hacia adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tú entraste ahora dentro de esta nación. Recuerda,
Dijo José cuando vinieron sus hermanos y él tuvo que verse con él, se salía y lloraba porque no podía estar delante de su presencia. Ellos no lo reconocían. Y cuando él finalmente les dijo a ellos quién era él, una de las cosas que le dijo fue: porque mi Dios cambió lo que ustedes trataron para mal conmigo y lo convirtió para bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora están ellos bendiciendo. Amarás a tus propios enemigos. Muchas veces dice el Señor Jesús: nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa. En el caso de José, esa es una forma de ver claramente cómo eso es verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuánta vicisitud y dificultad, y aun cuando somos traicionados por los mejores amigos, amistades, aún en la familia, etcétera, estas cosas ocurren y usted cree que ya Dios no está dentro de ese plan que Él ha trazado para nosotros. El Señor está mirando cada paso que damos y cada cosa que ocurre, cada adversidad que ocurre. En todas estas cosas vamos a ver cómo Dios está presente. Una nación en una dificultad, en una problemática difícil. Esto aplica a ese grupo específicamente de inmigrantes que se encuentran ahora como indeseados, como quizás se hace sentir como criminales de acuerdo a lo que se habla de violar la ley, de cruzar, etcétera, etcétera. Bueno, José cruzó también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y sus familias también, etcétera. Esta no es la primera vez que vemos que Dios mueve a gente de un lugar a otro. La pregunta es: ¿por qué mueve Él al creyente a este lugar? ¿Y por qué mueve aún esos que no lo son? Porque Dios tiene planes con ellos también. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos inmigrantes no llegan y aquí como yo encontró al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Dios tenía plan de salvación para conmigo. Escucha la voz de Dios. Entiende que Él tiene un plan. Quizás la adversidad te haya llegado al punto de hacerte pesimista y no creer que Dios está tratando con esto. Y te sientes, ¿verdad?, como una persona indeseada. Dios no está conmigo porque ¿por qué entonces, si me permitió entrar, las cosas están tan difíciles? No estaba muy fácil para los esclavos israelitas en Egipto. Y sin embargo, en todo eso, Dios tenía un plan que iba caminando perfectamente de acuerdo a su voluntad. Porque un día, Dios iba a decir: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dios te ama, no importa en la situación que tú estés. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano, no importa cuáles sean las amenazas o cuáles cosas nuestras mentes o quizás palabras, verdad, dañinas de otros vayan a tratar de introducir a nuestro corazón. Dios continúa teniendo su plan contigo y tú tienes que confiar en Dios y creerle a Dios que todas estas cosas van a pasar, pero tú vas a llegar a un punto de victoria en donde tú vas a reconocer, después que tú veas cómo Dios te ha usado a ti en este proceso y cómo te ha formado, como Él formó a ese pueblo para cumplir con un propósito que Él tiene en esta nación al traernos de allá. ¿Sabe qué? Yo he estado en muchos países latinoamericanos. Ustedes saben que hemos ido a Guatemala, yo he ido a Honduras, Nicaragua, Haití, no completamente dentro de Haití, pero crucé ilegal sus fronteras para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, en Honduras. En Honduras yo recuerdo muy bien del hambre que mostraba la gente por la palabra de Dios. Y cómo Dios respondía con milagros gloriosos. ¿Cuántos alaban al Señor? Milagros poderosos. Yo recuerdo la vez que estuvimos en el parque. No sé si el hermano Julio está por ahí atrás. Amén. Hermano Julio, yo y un amigo y su hijo andábamos. Y usted sabe que en esos países donde, verdad, no hay mucha declaración quizá del evangelio en esos momentos, etcétera, quizá más bien yo tratando de hacer cálculo por qué de esas cosas, he llegado a la conclusión
que cuando una persona está en más necesidad se hace más fácil mirar hacia arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? No dicen así que cuando uno se encuentra ya en la parte más baja en cuanto a posibilidades, estamos hablando aún de posibilidades materiales, no tienen otro lugar que mirar sino hacia arriba. Y esos pueblos humildes latinoamericanos hoy día tienen con ellos un gran tesoro. Mientras esta nación mengúa, ¿verdad?, en las cosas de Dios, allí esa gente está en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que aunque muchos no lo entiendan, yo sé que la iglesia acá lo entiende, Dios ha movido todos esos tizones ardiendo de esos lugares en el Espíritu para llegar a un lugar de frialdad y mortandad espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de hecho, algunos buscan, ¿verdad?, dirigir ministerio con personas que ya han estado aquí muchos años, etcétera. Nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de presidir sobre congregación que es de inmigrantes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese fue mi llamado, ese fue el llamado de mi esposa y mío. Este lugar aquí donde nosotros estamos termina siendo el lugar con la población de inmigrantes y de más necesidad en el estado entero, aparte de Central Force, estadísticamente hablando. Los que no pueden ver espiritualmente creen que tienen un gran tesoro. No, el tesoro lo tenemos nosotros con ustedes, con nosotros, los que llegamos aquí de fuera, que el Señor nos trajo con el propósito de reencender el fuego en esta nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese no es un propósito menos o más pequeño, no. Aquí debemos de darle, esta nación debe de darle gracias a los inmigrantes que entran con ese poder del Espíritu que Dios mueve de allá y lo trae aquí porque son necesarios por la mortandad que existe dentro del pueblo de Dios en esta nación. A su nombre. Dios primeramente aquí le recuerda como le recuerda a ustedes en este momento. Ahora sí, dice Jehová, está hablándote a ti directamente. Está hablándonos a nosotros directamente. Así dice Jehová. Esta es la voz de Dios en medio de un debate. En medio de un debate en cuanto a una población que es removida de su tierra para llegar a esta nación, pero a través de la cual Dios tiene grandes propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero está decaída porque se siente amenazada, acorralada, perseguida, etcétera. Hermano, olvídate de eso. Si tú estás en esa situación, tú debes darle gracias a Dios y decir: Señor, yo sé que tú tienes un plan para conmigo, y por esa razón, aún en medio de adversidades, y mejor en medio de adversidades, porque demuestra ahí tu carácter espiritual en cuanto a obedecer a Dios y removerte como hizo Abraham de en medio de tanta comodidad y riqueza para tú poder salir fuera. Quizás tú digas: pero qué riqueza está hablando el pastor, son países pobres. Estoy hablando en el espíritu, hermano. La riqueza del pueblo de Dios en esas naciones son codiciables hoy día. Yo sé, porque yo salí de ahí encendido en fuego de esos países, porque vi cosas que aquí no veo ya. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde un joven, yo escribo en mi libro inclusive, desde un joven, yo recuerdo cómo Dios me usaba echando fuera demonios, aun cuando yo empezaba en los caminos del Señor. Pero, y el fuego del Espíritu, hermano, terrible, pero las cosas han cambiado mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿qué pasa? Dios no cambia. Dios le hizo recordar a ese pueblo ahí, como te recuerda a ti, de todas las adversidades por las que ha pasado. No solamente en llegar aquí, sino antes también en tu propia nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá tú le fuiste fiel al Señor. Allá tú serviste al Señor con fervor y fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros vinimos de Nueva York aquí a este estado, yo era un joven como de
unos 17 años, más o menos. Y llegó mi familia, exploramos este lugar y cuando decidimos que íbamos a salir de ese infierno. La historia está escrita en el libro que yo escribí, de lo que yo estoy hablando ahora, y no voy a explicarle todo eso porque toma demasiado tiempo. Pero nosotros tuvimos que pelear con maras y gangas y cosas allá y cuantas cosas. Cuando decidimos venir para acá y chequeamos todos los estados, dijimos Rhode Island. Estábamos en ese fuego que aún un amigo mío, quiera Dios que me esté oyendo hoy, muy dotado por inteligencia, una persona muy sobresaliente, gloria sea al Señor. Él también empezó a servir al Señor. Era un ateo. Estábamos en el fuego del Espíritu, porque en ese tiempo había un mover del Espíritu aquí en los Estados Unidos, la parte más allá de los 60 y después los 70 más o menos, y después empezó eso como a bajar. Nosotros salimos allá con ese fuego y llegamos aquí y había una sola iglesia. La iglesia estaba ubicada en la Cranton Street. Ellos fueron los que nos ayudaron a nosotros a ubicarnos aquí. Y nosotros venimos con ese fuego a esa iglesia. Pero como éramos jóvenes, parece que a veces metíamos la pata, y como habían entidades ahí, gente que ya estaban ahí por años, etcétera, como que le pisamos, dicen en inglés, los toes, como que le pisamos algunos dedos en los pies, algunos. Nosotros llegamos a esa iglesia y nos sentábamos y nos arrodillamos seguido a orar ahí, y estábamos siempre ayunando, y eso era un fuego y glorificando al Señor. Había un anciano que no le caía muy bien eso, y entonces él se paseaba mientras nosotros estábamos en el fuego orando, se paseaba y empezaba él a orar. Señor, estas ramas, Señor, no son el tronco, pero ellos creen que son el tronco. Dile a estas ramas, Señor, que son ramas, nada más. Él estaba diciendo que nosotros éramos demasiado orgullosos. Pero había como una lentitud, quiero decir, ¿verdad? Ahí yo me di cuenta. Entonces, cuando nosotros hablábamos riéndonos entre nosotros mismos después de los servicios de esa cosa, nosotros también hacíamos una observación, y de ahí sacamos un adagio. Si tú no quieres, si tú estás afuera y tú no quieres, tú vienes con tu llanta llena y tú no quieres que se te vacíe, no llegues a Rhode Island. No llegues a Rhode Island. Eso decíamos nosotros. Y ustedes verán que así mismo es, que llegan con ese fuego y cuando viene a ver, empieza a bajarse. Uno de los estados más idólatras es en los Estados Unidos. ¿Usted no sabía eso? El evangelio aquí camina echando para adelante como un buey empujando una carreta. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque pueden venir y hasta hablando en lengua y todo, y cuando viene a ver, eso es lo que Dios quiere traer aquí, un avivamiento, y lo está haciendo a través de la comunidad inmigrante. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué hace Dios cuando tú estás en la condición que te estás sintiendo en una situación, en un ambiente tal como ese? Y habla también a un creyente que están tratando con adversidades diferentes, pero tiene que ver con el mismo concepto. Están dentro de grandes pruebas, pasando por difíciles adversidades, sean las que sean. Dios nos recuerda. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice ahora, así dice Jehová. Tiene que decirlo el Señor, tiene que intervenir el Señor con su palabra a creyentes que han estado naufragando y las tempestades han aumentado, y ahora se encuentra realmente en el punto en donde una persona da a relucir realmente cuáles son sus colores. ¿Cuántos alaban al Señor? Los discípulos estaban en la barca y mientras
la tormenta estaba como más o menos, ¿verdad? Y ellos podían quizás echar el agua afuera, etcétera. Pero cuando empezó a llenarse ese barco de agua y ya no tenían cómo sacarla, entonces recordaron, pero espérate, yo estoy parafraseando, hermano. Como decía la hermana, espérate. Dice, pero espérate, ahí está Jesús, pero está durmiendo. Pero hermano, está en una adversidad, una dificultad. ¿Cómo usted va a decir que el Señor está durmiendo? Vaya donde el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Despiértelo si usted cree que está durmiendo. No dice la palabra que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted hace la palabra de Dios suya para utilizarla en momentos de adversidad, funciona. El problema es como cuando los discípulos no pusieron la palabra de Dios, lo que habían aprendido, lo que habían visto de Él, en función en el momento de difícil adversidad que a veces trata aún con la propia vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Un diagnóstico de muerte, cáncer, etcétera. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos recuerdan ese pueblo y pasan con una situación por tanto tiempo que no resuelven porque no están mirando hacia arriba, que llegan al punto de olvidarse que Dios puede ayudarle. En su corazón y en su mente Dios está durmiendo y se olvidan que Dios habla y dice, no se adormecerá ni dormirá el que cuida a sus hijos, el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él está hablando ahora a nuestras vidas en la misma forma y te despierta como despertó a ese pueblo de Israel que estaba sumergido en la apatía, ¿verdad? Estaba sumergido en el dolor, en la desesperación, desechado creían ellos de Dios porque ya Dios no obraba y no lo sacaba de esa situación. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios interviene y le recuerda, yo no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Yo sigo dirigiendo tus pasos, no importa cuál sea la adversidad. Dice, ahora, en otra palabra, presta atención. Ahora, escucha ahora. Tú has estado tratando en tu mente con la confusión y el temor que ha invadido tu corazón por la adversidad y las amenazas y todas estas cosas, y te ha embriagado de ese éxtasis, ¿verdad? De temor. Pero ahora, en medio de esa situación, interviene mi palabra y te dice, presta atención, mi hijo, presta atención, mi hija. ¿Cuántos alaban al Señor? Oye lo que dice Dios. Ahora, en este momento, presta atención. Así dice Jehová. Olvídate de lo que tú estás pensando, las cosas negativas que te han invadido. Olvídate de lo que han dicho otros. Ahora, presta atención. Así dice Jehová, a su nombre. Segundo, en otra palabra, ahora voy a hablarte. Otros han hablado y tú te has hablado a ti mismo o a ti misma, y ha invadido el temor en tu corazón por tal razón, porque no está conectado arriba, sino que está pensando en la adversidad que tú no puedes con ella, y a la vez no cree que nadie puede porque yo no estoy atento. Así dice Jehová hoy, creador tuyo. Dios es un Dios muy justo. Dios no crea las cosas por coincidencia. Dios no creó la humanidad por coincidencia, ni a ti te salvó por coincidencia tampoco. Dios no se va simplemente a desatender de ti después que Él fue que te creó espiritualmente. Cuando Él te llamó de nuevo, tú fuiste creado en una nueva criatura a su nombre. Y Dios no es como los hombres. Él no se desentiende de lo que hace, porque Él lo que hace es bueno. Y es un padre ejemplar. Un padre ejemplar no se desatiende de sus hijos.
Y al Dios ver que tú te despegas de esa realidad, no la entiendes, te invaden las aguas de la tormenta como la barca de esos discípulos que creen que van a morir. No vas a morir nada. ¿Que crees que te van a agarrar? No te van a agarrar nada. El que debe de agarrarte es Dios hoy a ti. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Creador tuyo, yo soy tu creador. ¿Entiendes? En otra palabra, tú tienes valor para mí. ¿Entiendes eso? Así como un padre, los hijos tienen valor para él o para ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Y formador tuyo. Wow. Yo te creé y yo te formé. Decía un predicador bien chistoso llamado Capelle. Él fue encarcelado por muchos años en Puerto Rico y después se hizo pastor. Decía él, cuando tú estabas como un guiñapo, irreconocible en el mundo en cuanto a la vida espiritual, de allí te sacó Dios a ti y te dio forma. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Yo no me he desentendido. ¿Quién tú crees que ha permitido todas esas cosas? ¿Quién tú crees que ha estado continuamente mirando cómo van las cosas contigo? ¿Quién tú crees que es aquel que ha estado continuamente dirigiendo tus pensamientos? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién tú crees que es aquel que, aunque tú no lo hayas entendido, tú has obedecido, pero tú has caminado hacia adelante confiando en mí y yo te he hecho ver cosas grandes? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el Señor, desde que era niño te conocí y empezó a darte forma hasta este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y te continúa dando forma. Dios está como el alfarero con el barro, dándote forma. No temas, dice Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí es que vamos a entrar ahora a lo más importante. Formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Aleluya. Te llamó, te dio forma hasta ahora y te recuerda, Él pagó un precio por ti. ¿Y quién va a comprar algo que no le interese? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién va a pagar por algo y entonces va a tirarlo en la basura o desatenderse de él? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo te redimí. Redimí quiere decir tú eres esclavo de algo y Él pagó el precio para tú salir a la libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor está tratando de crear un argumento con nosotros en contra de una mente llena de apatía, llena de zozobras y dificultades, convencimiento de que nada puede cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios te recuerda, yo no solamente te formé, te llamé, pero te di forma y yo te redimí. Yo te saqué de la esclavitud, como saqué al pueblo de Israel de Egipto, te saqué de la esclavitud del pecado a la libertad que hay en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y entonces cuando Él establece el argumento de que no hay razón por la que tú debas de temer, no le crea al enemigo, porque Él es el Dios del temor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jesús es el Dios de la libertad. ¿Cuántos alaban al Señor? Te dice no tema. Y te pone ahí rápidamente, debe de ponerte esa palabra de parte del Señor que hoy es para ti. Debe de ponerte en tranquilidad. Verdaderamente
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su nombre. Sobre todo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tanta fuerza tiene el Señor? Mateo 28. Todo poder me ha sido dado. En el cielo como en la tierra. No hay ningún lugar que nadie pueda levantar un reclamo de que hay uno más poderoso que Él. Y por eso es que Él dice que delante de Él se doblará toda rodilla de todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, no sea lo que sea, a su nombre. El Santo de Israel. Ese es que establece un argumento y te pone a ti ahora a entender. Enough is enough. Es lo que quiere decir el Señor. Ha pasado por mucha adversidad y dificultad y hoy te encuentra aún en temor en una de ellas, quizás peor que ninguna. Pero muchas son las aflicciones del justo, mas Dios lo librará de todas ellas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entiende que yo estoy hablando ahora y presento el caso por ti. Tú eres mío, a su nombre. Tú eres mía, a su nombre. Y cuando alguien quiera venir en contra de ti a reclamar cualquier cosa, dile: yo soy de Jehová. Él pagó precio por mí. Tú no puedes conmigo, porque tú tienes que pelear con aquel que es poderoso. Tiene todo poder, toda autoridad. A su nombre. Aleluya. No temas porque yo te redimí. Oh my God. Si yo pertenezco al Señor. Yo soy parte de un redil. ¿Y qué pastor no tiene cuidado de sus ovejas? Yo soy parte de un redil. I have cover. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos son seguros más importantes que los seguros de salud. Son más importantes que los seguros de carro de conducir. Son más importantes que los seguros que tienen que ver con lo económico. Es el seguro que provee Jesucristo a nuestras vidas. Ahora oiga bien, hermano. Dice el Señor, ya que consiguió que usted le prestara atención cuando Él está hablando sobre esta cosa y le está hablando a usted, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Dice Él entonces: mira de qué cosas te voy a salvar. ¿Okay? Recuérdate que esto ya yo lo he prometido, pero tú te has olvidado. Tú has desechado las promesas que yo te he dicho, porque si tu corazón y tu vida está en tal zozobra es porque tú no estás confiando en el Señor. ¡A su nombre! Abraham salió de todas sus pertenencias y todas sus cosas para obedecer a Dios en un lugar que él no sabía, a empezar de nuevo. ¿Ah? ¿Será Dios que me está hablando a mí? Si una persona tiene mucho dinero y Dios le dice: mira, como le dijo Jesús a uno, mira, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Se fue muy triste, dice la palabra. Y un joven que lo que pensaba era: calculando seguido, eso no puede ser correcto, porque yo soy un joven y tengo con qué, ¿me entiende?, gozarme la vida. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora bien, dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuáles son las aguas? Bueno, las aguas pueden ser diferentes significados. Podemos hablar de las aguas del Mar Rojo, ¿sí? Podemos hablar de las aguas del Jordán, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan? Los discípulos tuvieron también que hacer un milagro, ser parte de un milagro cuando se dividió también el Jordán y se acumularon las aguas para que pudieran pasar últimamente a la tierra que iban a conquistar, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban al Señor? Los israelitas tuvieron que salir de Egipto y el primer obstáculo que encontraron fue ¿qué? Un mar de aguas. Eso es lo que está hablando el Señor. Recuerda, recuerda, recuerda. A su nombre. Cuando pase por las aguas, pero eso puede significar las aguas de las amenazas
que puedan venir de diferentes formas, ¿verdad que sí? Como pueden ser las aguas de los problemas. Dicen las madres, yo no sé si son las madres dominicanas nada más. No sé, como yo me acostumbré como niño dentro de una cultura dominicana, ¿eh? Pero yo imagino que es todo igual. Un muchacho, dicen allá, de que carpetoso.